En los rincones ocultos de plataformas que nos resultan familiares, prosperan cultos digitales, no en templos secretos ni en búnkeres subterráneos, sino en chats grupales, llamadas de voz y foros anónimos. No estamos hablando solo de comunidades edgy o provocadoras. Son grupos organizados, manipuladores y de forma inquietante, completamente reales. Desde ideologías retorcidas hasta control ritualista y extorsión online, estos cultos operan a plena vista, propagándose como un virus a través de aplicaciones que millones de personas usan cada día. En el vídeo de hoy vamos a adentrarnos en algunos de los cultos de Internet más perturbadores que se han destapado jamás. Grupos construidos no alrededor de la fe, sino del control, no alrededor de la espiritualidad, sino del mal en su estado más puro. Dale like y suscríbete. En Terror Anónimo tratamos de llegar a la meta de 1000 suscriptores. Y ahora sí, vamos a entrar en algunos de los cultos más inquietantes que Internet ha llegado a conocer. Empecemos. Y una buena advertencia antes de continuar. Este vídeo tiene fines educativos y documentales. Trata crímenes reales y contenido perturbador que ha sido reportado públicamente y procesado por la justicia. Se recomienda discreción. 764. En los rincones más oscuros de Internet hay comunidades que no solo rompen las reglas, las hacen añicos junto con cualquier límite de decencia humana. Lo que empezó como un grupo online enfermizo terminó convirtiéndose en uno de los cultos digitales más perturbadores de nuestro tiempo. Y lo más difícil de asimilar es que no fue creado por criminales veteranos ni por élites sombrías, sino principalmente por adolescentes, por niños. Y lo que hicieron, cuesta creerlo incluso viendo las pruebas. Esta es la historia de 764. Una red transnacional de explotación que se extendió por servidores de Discord, chats de Telegram y foros anónimos. Con raíces en ideologías extremistas y una manipulación sádica, este grupo ha dejado un rastro de destrucción por todo el mundo. Desde Estados Unidos hasta Suecia, desde Brasil hasta Francia, decenas de personas ya han sido arrestadas. Cientos de víctimas han dado la cara. Y lo peor de todo es que 764 sigue activo a día de hoy. Todo comenzó a inicios de 2020. Tras la pandemia, surgieron online numerosos grupos a una velocidad alarmante. Como prácticamente nadie tenía demasiado que hacer en la vida real, muchísima gente volcó su tiempo en Internet. Y hubo un grupo concreto de personas que decidió utilizar ese tiempo libre de una de las peores maneras posibles. Empezaron a aparecer grupos cuyo objetivo principal era extorsionar a otras personas, y no era uno ni dos, había más de 20 grupos distintos: CBLT, Court, Cascar, Harm Nation, League Society, 7997884, 2992, 555, Town, 5456996, 404, NMK 696, 984, 1378, 303, SR1, XVN, Hell in No Lives Matter. En conjunto, todos estos grupos eran conocidos como The Community o simplemente The Comp. Estos grupos estaban presentes en muchas plataformas, pero sobre todo en Discord, y los criminales implicados eran adolescentes. Gran parte de la gente que cometía estos actos atroces eran chavales, y además lo hacían contra otros chavales. Un patrón constante dentro de estos grupos era la necesidad de conseguir la aprobación de los demás, y por eso la meta era ser el más malvado, el más extremo. Estos chicos estaban obsesionados con llegar lo más lejos posible, torturando a otras personas en el sentido más literal. Una víctima de The Comp relató que había una chica de 13 años haciendo stream para ellos. Se cortaba por todo el cuerpo. A veces lo hacía a diario. A ese tipo de transmisiones las llamaban cut shows. Le ordenaban que se grabara determinadas cosas en la piel,
y luego dejaban que otros decidieran qué debía cortarse exactamente. La misma chica, según se contó, había sido convencida por uno de los líderes para matar a sus propios gatitos en directo. Estos abusadores también captaban y manipulaban menores. Si lograbas encontrar a una chica que no hubiera sido groomed antes y eras tú quien la manipulaba por primera vez, eso te daba estatus. Y una vez que ya la tenían atrapada, el siguiente paso era llevar la situación lo más lejos posible. No querrías que te castigara como lo haría ahora mismo de todas formas. No me importa en absoluto. Lo que tú quieras, lo hago. Hablo en serio. Me quemaré con una cuchara caliente. Pero un día, uno de esos adolescentes llevó las cosas tan lejos que varios miembros fueron arrestados rápidamente, incluido Bradley Chance Cadenhead. La infancia de Bradley no fue nada fácil. En realidad, fue bastante terrible. Aunque al principio tenía una familia religiosa y cariñosa, en la iglesia empezaron a hacerle bullying desde que tenía solo 6 años. A los 10, aquella familia feliz y estable empezó a desmoronarse. En el colegio, era un blanco fácil. Poco después de que su madre se marchara, empezó también a autolesionarse. Fue en esa etapa cuando descubrió contenido gore y de tortura en internet. Y poco a poco se fue obsesionando con ello. Justo antes de entrar en 9º grado, el primer año de instituto, la custodia volvió a cambiar. Pasaría a vivir con su madre. Pero cuando cumplió 14 años, llegó la pandemia. En 2020, el colegio reabrió, pero él no estaba preparado. No podía volver. En ocasiones fingía estar enfermo y a veces, incluso vomitaba por la ansiedad que le provocaba regresar a clase. Después de apenas una semana dejó de ir por completo y empezó a encerrarse en su habitación las 24 horas del día. Esa exposición tan extrema a internet, especialmente a su lado más oscuro, sumada a su vulnerabilidad mental tras años de sufrimiento, dio como resultado una combinación terrible. Eligió uno de los peores caminos posibles. Empezó a escribir a desconocidos en Discord bajo el nombre de Félix. Se creó una identidad online y comenzó a aprender cómo manipular y extorsionar a otras personas de su edad o incluso más jóvenes. En enero de 2021, con solo 15 años, Caden abandonó oficialmente la escuela. Para ese momento ya había aprendido lo suficiente. Más que suficiente para poner en marcha su propia operación enferma y retorcida, 764. 764 estaba fuertemente inspirado por la Order of Nine Angels, otro culto. Compartía ideas vinculadas al neonazismo, el satanismo, el fascismo y otras corrientes extremistas. Ese mismo mes, enero de 2021, Cadenhead creó el primer servidor de Discord de 764. Obligaba a chicas a enviarle fotografías explícitas y luego las chantajeaba para que se mutilaran, o incluso para que torturaran y mataran a sus propias mascotas. Y no solo lo hacía, presumía de ello constantemente. Félix, hago que se coman a sus mascotas y se corten durante 4 horas seguidas, y tengo pruebas. Tenía terabytes de fotos explícitas. Parte de ese material involucraba a personas muy jóvenes. Adoptó el nombre de Félix, The Cheese Pizza God. Era increíblemente arrogante y afirmaba que las autoridades jamás lo atraparían. Anonymous, tío, ¿qué demonios te pasa? Voy a denunciar esto a la policía. No puedes subir cheese pizza así como así. Ya me han denunciado al FBI 15 veces y no han hecho una mierda. Estoy baneado por dispositivo de casi todos los servicios de correo. He pasado por 400 cuentas de Félix, 100 cuentas falsas. Me han baneado 2 veces de Roblox. 2 meses después, el 25 de agosto de 2021, la policía apareció en la puerta de su casa. Entraron con una orden de registro y Cadenhead salió de su habitación en un estado repugnante. Tenía el pelo desordenado y olía mal. La habitación apestaba a sudor y olor corporal. Le confiscaron su portátil principal, donde había 20 imágenes distintas abiertas de forma descarada mostrando a chicas involucradas en ciertos actos.
Investigando más a fondo, encontraron pruebas de que menores se habían grabado en la piel frases como I heart cheese, pizza 764 y Brad is a pea. Tras considerarlo apto para ser juzgado como adulto, se declaró culpable por recomendación de su abogado, renunciando al juicio. Quedó en arresto domiciliario con tobillera electrónica hasta la sentencia, que llegaría en mayo de 2023. Durante la audiencia salió a la luz toda la verdad. Las pruebas presentadas mostraban que el acusado poseía imágenes de niños pequeños no solo siendo abusados, sino también estrangulados, golpeados, asfixiados y gravemente heridos. Además, utilizaba esas imágenes para coaccionar a otros a mutilarse, incluyendo grabarse su nombre de usuario en el cuerpo y dañar animales. El juez condenó a Bradley Cadenhead a 80 años de prisión. Pero la historia no termina aquí. 764 sigue muy activo a día de hoy. En febrero de 2021, Caleb Merritt, de 22 años, fue arrestado por el secuestro y abuso sexual de una menor. Y este pedazo de basura fue condenado merecidamente a 350 años de prisión. Había manipulado a la chica hasta hacerle creer que estaba enamorada de él, al punto de que ella declaró que su intención era huir con Merritt porque lo amaba. Pero todo el caso estaba relacionado de alguna manera con un servidor de Discord llamado CVLT. Fue la propia Discord quien presentó un reporte a la policía después de que su sistema detectara que la chica estaba haciendo declaraciones relacionadas con autolesiones y amenazas. En solo 3 días de conversación, Merritt consiguió convencerla para quedar con él, y fue entonces cuando tuvieron contacto. Solo podrá optar a libertad condicional a los 54 años, y teniendo en cuenta que incluso muchos criminales comunes desprecian a este tipo de depredadores, es muy probable que Merritt nunca vuelva a ver la luz del día. Gracias a Dios. En noviembre de 2021, Angela Lamita, residente en Queens, Nueva York, fue arrestado por posesión de arma de fuego, siendo ya un delincuente convicto. En su casa, la policía encontró papeles ensangrentados con dibujos del asesino del Zodiaco, además de gran cantidad de material de culto relacionado con la Order of Nine Angels y con 764. Por las mismas fechas, una chica obligó a un hombre a quemarse en directo mientras estaban en una llamada de voz de Discord. Nino Luciano H., también conocido como Tobes, se transmitió en directo dentro de un chat de voz de Discord mientras atacaba a un hombre de 82 años. 2 semanas después, apuñaló hasta la muerte a una mujer de 74 años, también durante una llamada de voz. Lo hizo para demostrar su valía ante Roma, un servidor de Discord afiliado a 764. Fue condenado a 14 años de prisión. Sinceramente, poquísimo para algo así. En diciembre de 2023, Kana Lipkin fue arrestado por fundar y dirigir un grupo escindido de 764. Su detención fue el resultado de una investigación de 7 meses. Ese mismo mes, en Michigan, un usuario que se hacía llamar Rabbit fue acusado a nivel federal por cargos relacionados con Cheese Pizza. El responsable era Richard Anthony Reinen Denm, de 47 años. Dirigía una ramificación de 764, conocida como Segware, pero aún así, logró un acuerdo judicial y terminó recibiendo solo 30 años de prisión. Fue en ese momento cuando las autoridades de todo Estados Unidos comenzaron a darse cuenta de hasta qué punto las acciones de Bradley se habían extendido de forma cancerígena. Esto llevó a la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia a emitir una declaración bastante contundente. Este grupo busca causar un daño indescriptible a menores con el fin de avanzar en sus objetivos de destruir la sociedad civilizada, fomentar el desorden civil y, en última instancia, colapsar las instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Por distópico que suene, la descripción encaja bastante bien, y cada miembro arrestado parecía incluso peor que el anterior. Toda la red fue clasificada como una amenaza transnacional. En octubre de 2024, otro menor de 14 años fue detenido por atacar a varias víctimas en público. Suecia lo clasificó como terrorista.
En internet se hacía llamar Slane. Atacó a una mujer con un cuchillo y, al ser arrestado, declaró lo siguiente: "El terror no tiene edad". Ese mismo mes, en Australia, Jake Thompson van der Meel, de 28 años, fue arrestado después de una investigación de 2 meses iniciada gracias al valor de una joven que llamó a la línea de ayuda infantil después de que él la hubiera abusado mediante extorsión. Ya son más de 15 las personas distintas arrestadas y acusadas, no solo en Estados Unidos, sino también en Rumanía, Suecia, Francia, Australia, Reino Unido, y quién sabe cuántos más siguen ahí fuera. Y la peor parte es que apenas ha pasado medio año, y ni siquiera estamos cerca de terminar la lista de personas atrapadas como parte de 764. En enero, un estudiante de 17 años que vivía en Bucarest, Rumanía, quedó expuesto a ser extraditado por el FBI para enfrentarse a cargos en Estados Unidos después de realizar más de 450 amenazas de bomba contra colegios, hospitales e instituciones gubernamentales por toda América y Reino Unido. En febrero, Gerro Jamie Tina Gerro, de 25 años, se declaró culpable de captación online, 3 cargos distintos por producir cheese pizza, 3 por distribuirla, 5 por comunicación interestatal de amenazas, ciberacoso y conspiración para cometer asesinato. Prosen Nepal y Leonitis Baraginas fueron acusados de operar una empresa de explotación infantil. Y sí, seguramente estoy pronunciando mal sus nombres, pero me importa bien poco. Son basura humana y ni siquiera merecen que sus nombres se digan correctamente. Conspiraron con otros miembros del grupo para crear y distribuir imágenes que mostraban explotación de personas. Y si todavía no te parecen lo bastante horribles, también habían creado guías e instrucciones detalladas sobre cómo manipular y extorsionar a las víctimas. Los 2 líderes y varios miembros más competían entre ellos para ver quién tenía más contenido. No tienes tanto cheese pizza como yo, y no puedo evitar lo mucho que me enfurece leer todo esto. Esta gente es absolutamente monstruosa. Incluso redactaron manuales todavía más gráficos sobre cómo seguir cometiendo estos actos asquerosos. La cantidad de pruebas contra estos 2 es tan abrumadora que haría falta un vídeo entero solo para cubrirlo todo. La policía brasileña arrestó a un grupo vinculado con 764 después de descubrir que planeaban organizar un ataque masivo durante un concierto de Lady Gaga. Y por si eso ya no fuera suficiente, también estaban conspirando para realizar en directo un sacrificio prehumano satánico de un niño o un bebé durante el concierto. Y aquí os dejo la conversación que tuve con una superviviente de 764 mientras investigaba para el canal. Hola, ¿qué tal? Estoy lista cuando quieras. Perfecto. Como ya te dije antes de la entrevista, puedes parar o saltarte cualquier pregunta cuando quieras. Solo dímelo, no hay problema. ¿Cómo fue la primera vez que te cruzaste con el grupo o con la persona relacionada con 764 o con algún grupo derivado? Vale, pues yo tenía como 10 años en ese momento. Acababa de tener mi primer móvil y me sentía muy sola porque eso fue durante el COVID. Al final terminé entrando en Discord y al principio estaba en servidores de anime que acababan derivando en cosas como ProShip. No sé si conoces el término, pero tiene mucha relación con cosas como la pedofilia y el abuso. Yo estaba en un lugar mental muy oscuro en ese momento, así que pensaba que esos servidores eran una especie de apoyo para lo que me pasaba, cuando realmente no lo eran. Y entonces conocí a un chico, lo llamaré Brian. Me dijo que había visto mis fotos, que le parecía súper mona y me pidió que entrara en su servidor. Así que lo hice. Definitivamente era un grupo derivado, porque luego investigué sobre la parte principal de todo esto, y aunque había algunas diferencias, en muchísimas cosas era muy parecido. Muchas gracias por compartirlo, y aunque supongo que fue por Discord, ¿qué plataformas usaban para contactarte en general? Oh, Dios mío, TikTok, Discord, Telegram, y luego una página web. La usaban de todas las formas posibles. No sé si has oído hablar de ella, pero está llena de gente a la que le gustan esas cosas asquerosas. Y me forzaron.
Entonces, primero contactaron contigo por Discord y luego localizaron el resto de tus redes sociales, ¿correcto? Sí. Vale, tiene sentido. Y si quieres, puedes saltarte esta pregunta, pero ¿podrías describir un poco cómo empezó la manipulación o el abuso? ¿Fue algo gradual? ¿O ya desde el principio pensaste esto es raro, debería alejarme? ¿O era más curiosidad? ¿Cómo se acercaron a ti con todo eso? Vale, ten en cuenta que cuando conocí a esta gente, yo ya estaba siendo expuesta a este tipo de comportamiento a través de otros grupos pro-ship y similares. Pero todo se intensificó cuando entré en ese servidor, donde todo era pro autolesiones, pro trastornos alimenticios y donde compartían vídeos gore cortos. Allí conocí al primer chico y era muy dulce, muy amable. Me decía que me quería y que me necesitaba, que deseaba mi amor con desesperación. Y después de insistirme y presionarme tanto, empecé a enviarle fotos mías. Primero del pecho, luego del estómago. Después me metió en su círculo. Luego pidió más, y ya no era 1, eran 4, luego 6, luego más. Todos escribiéndome por privado, diciéndome que era especial y que era muy buena por hacer exactamente lo que me pedían. Luego, empezaron a ordenarme otras cosas, como comer comida del suelo o grabarme cosas en los muslos y en los brazos, y tenía que mandar fotos como prueba. Me elogiaban por hacerlo, y si decía que no quería o que estaba cansada, normalmente me ignoraban. La única forma que tenía de recibir atención en el servidor público era obedecer. Gracias por contarlo. Como te dije, estoy haciendo este video porque este grupo es absolutamente repugnante. De verdad, gracias por compartir tu historia. Ojalá esto pueda ayudar a otras personas que estén pasando por algo parecido. Mi siguiente pregunta era si alguna vez fueron encantadores o amables contigo, y por lo que cuentas, sí lo fueron. Así que, en cierto modo, eran buenos manipulando, por decirlo así. No siempre eran abusivos, también sabían parecer agradables. No, claro, me trataban como si fuera su pequeña especial. Odio decir esto porque ahora soy una persona trans, y además ellos lo sabían. Pero aún así, me decían cosas como, eres una chica tan bonita o una chica tan especial. E incluso, así, ¿crees que eres un chico? Eso es hasta excitante. O sea, te bombardeaban con halagos y cosas así. Sí, y luego preguntaban de forma inocente, ¿puedo ver tus dibujos? ¿Puedo ver tus peluches? Actuaban como si fueran igual que yo. Gracias, tiene sentido. Gracias por compartirlo. Porque esto empezó cuando yo tenía 10 años y realmente no fui capaz de salir de todos esos espacios hasta los 13 o 14. Así que fueron como mínimo unos 4 años. Y mirando atrás, ¿hubo algún momento en que te dieras cuenta de que esto no era normal, pero aún así siguieras dentro? ¿Qué era lo que te mantenía ahí? ¿Era chantaje? ¿Promesas? ¿Amenazas? Siempre supe que estaba mal, porque ese no fue el primer chico que intentó ligar conmigo. Yo ya estaba hablando activamente con hombres de 30 años de otros espacios. Ignoraba todas las señales de alarma porque mi madre estaba pasando por muchas dificultades mentales y realmente no podía estar para mí. Mi padre estaba muerto. Todo el mundo hablaba de mi madre, pero nadie estaba para mí. No tenía a nadie. Así que no me importaba de qué forma recibía atención ni qué tipo de atención fuera. Solo quería algún tipo de atención positiva. Aunque supiera que era asqueroso, la necesitaba. Lo que me mantenía ahí era ese ciclo de elogios, luego dejar de dármelos, luego pedirme más y después volver a elogiarme. Y dentro de esa parte del grupo, al menos en el lado más relacionado con el anime, yo era como una especie de celebridad. Todo el mundo conocía a mi usuario, lo compartían mis fotos. No creo que hayan atrapado todavía a esos chicos, porque eran muy inteligentes con todo lo que hacían. Uno de ellos me enseñó su setup, tenía un montón de equipo, y presumía constantemente de cómo hacía esto con muchísima gente, y de que nadie iba a atraparlo, porque era demasiado listo. Sí,
Eso parece repetirse mucho con esta gente. En el vídeo también hablé de dos que hacían exactamente eso, presumir, y tarde o temprano el FBI acabó llamando a su puerta. Así que a ese también le llegará su momento. ¿Había más personas involucradas en tu experiencia aparte de él? ¿Era un grupo? Sí, era un grupo, y bromeaban diciendo que se iban pasando el móvil entre ellos porque, según ellos, ya sabían con suficiente experiencia si una persona era fácil. Y yendo ya hacia el final, ¿cómo saliste de todo eso? ¿Cómo terminó? Antes comentaste que bloqueaste a todos y borraste redes sociales, pero ¿qué fue exactamente lo que hizo que llegara el momento de decir, ya basta? No fue exactamente yo, pero tampoco dejó de serlo. Tengo varios trastornos por cómo fui tratada de pequeña. Uno de ellos es trastorno de identidad disociativo, y en un momento simplemente me bloqueé. Y cuando desperté, todo había desaparecido. Mi Discord, mis redes, todo estaba bloqueado y borrado. No pude recuperar nada. No sé exactamente cómo pasó, solo recuerdo que la noche anterior todo estaba oscuro. Me fui a dormir sintiéndome fatal porque uno de esos chicos me había dicho que ya no era divertida, que ya no servía como antes. Entonces fue como despertarte un día y descubrir que todo había desaparecido. Sí. ¿Has denunciado lo que te pasó a la policía o a alguna autoridad? No, porque eso implicaría una investigación y no quiero pasar por eso, especialmente sabiendo lo poco fiables que pueden ser. Y además, como todo se borró, incluida aquella cuenta de Discord, ni siquiera tengo capturas como prueba. Lo entiendo. Solo me quedan algunos mensajes sueltos, pero casi todo desapareció. ¿Qué te gustaría que entendiera la gente que está viendo este video sobre estos grupos o estas personas? Que son como una máquina, da igual lo que hagas, nunca será suficiente. Mientras puedan seguir teniéndote atrapada, lo harán. Y al final, solo te desechan cuando una de estas dos cosas ocurre. 1. Tus padres se enteran, aunque incluso entonces pueden seguir insistiendo. 2. Te haces demasiado mayor para que sigan divirtiéndose contigo. Así que lo mejor que puedes hacer, y algo que yo no hice, es contárselo a tus padres. Ojalá pudiera volver atrás y contarle todo a mi madre antes de que fuera demasiado tarde. Probablemente se nota que ahora ya soy adulta y miro atrás pensando, esto me pasó de verdad. Pero lo aprendí por las malas. Creo que es un mensaje muy importante para quien esté viendo esto. No estás solo, hay gente que va a ayudarte, hay salida. No pases por ello sin apoyo. ¿Y qué le dirías a alguien que quizá está atrapado en algo parecido ahora mismo? Que hable con sus padres, sí, pero también que si siente que no puede hablar con ellos, entonces que lo borre todo, literalmente todo. En cuanto eliminas todo, dejan de tener poder sobre ti, al menos en el presente. El trauma seguirá ahí, pero si cortas ese acceso y ven que ya no pueden localizarte porque apareces como usuario eliminado, se olvidarán de ti, te descartan y buscan a otra víctima. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Quieres añadir algo más? Sí, 2 cosas. Estos chicos dan miedo y dicen que son intocables, pero en realidad están asustados. En cuanto borras las cuentas, es muy raro que aparezcan en tu casa, a menos que puedan encontrarte a solas o sepan que todavía te tienen completamente manipulada. No suelen presentarse. Si eliminas todo y por algún motivo tienen tu dirección, probablemente tampoco irán, porque saben que si has borrado todo es porque estás deshaciendo el control que tenían sobre ti, así que simplemente buscarán a otra persona. Las acciones que Bradley Cadenhead puso en marcha siguieron teniendo consecuencias horribles en muchas vidas, pero puede que a lo largo de este caso hayas oído otro nombre. El grupo, al que varios arrestados aseguraban pertenecer y que incluso inspiró al propio Bradley a crear 764, la Order of Nine Angels. En los años 80 hubo una época en la que mucha gente en Estados Unidos tenía auténtico miedo a los supuestos cultos satánicos que, según se decía, atacaban a menores. El llamado Satanic Panic duró varios años. El problema real fue enormemente exagerado por la opinión pública.
y muchas instituciones y grupos fueron acusados de cometer SRA, abuso ritual satánico. Organizaciones con rasgos de culto que veneraban a Satanás sí existieron. Una de esas nuevas corrientes religiosas fue la Order of Nine Angels, nacida en los años 60. Según ellos mismos, fue fundada en algún punto de la frontera entre Inglaterra y Gales por una mujer relacionada con una tradición secreta precristiana. Estos grupos estaban dirigidos por un Grand Master o Grand Mistress, pero al principio permanecieron bastante separados entre sí, hasta finales de los 60, cuando una gran maestra unió 3 de estos templos, Camlad, Temple of the Sun y los Noctulians, para formar la ONA. Sigue una forma de satanismo vinculada a creencias neonazis, pero la Order of Nine Angels lleva eso al extremo. La idea principal del grupo es que la historia humana se divide en eones de unos 2000 años. Hacia los 800 años de cada ciclo, cada civilización entra en un tiempo de problemas que dura entre 398 y 400 años. En el eón actual, esa civilización sería la occidental, y según ellos, su tiempo de problemas ya habría pasado. Pero esta vez, afirman, todo es distinto. La religión judeocristiana habría infectado la civilización occidental, y lo que una vez fue una entidad pionera, elitista y guerrera, se habría convertido en algo neurótico, encerrado en sí mismo y obsesionado. Rechazan la democracia y la igualdad racial, afirmando que ambas no son más que farsas. La creencia central es que deben detener esta infección o, de lo contrario, la evolución humana quedará frenada. Esto explica por qué este grupo muestra un nivel de activismo político mucho más alto que otros grupos ocultistas. Después, en el nuevo eón, surgiría una civilización galáctica formada por arios que colonizarían la Vía Láctea. Y por si todo eso no sonara ya lo bastante delirante, sus miembros también practican magia, concretamente magia del camino de la mano izquierda. Dentro de los grupos ocultistas occidentales que creen en la magia, suelen dividirla en 2 partes: la mano izquierda, asociada con lo maligno, y la mano derecha, asociada con lo positivo. La magia de la mano derecha se somete a algún tipo de código moral o religioso, como por ejemplo el karma. La de la mano izquierda, en cambio, se opone a esos principios y rechaza las creencias establecidas. Ellos enseñan que existen 2 reinos: el causal, que obedece las leyes de la física, y el acausal, que no lo hace. Para realizar magia, se supone que hay que extraer energía de ese reino acausal. También creen en dioses oscuros que existen dentro de ese plano acausal, seres peligrosos con los que advierten a los miembros que no interactúen. Uno de ellos es una diosa llamada Baphomet, descrita en sus textos como una mujer madura sosteniendo una cabeza cercenada. En su material doctrinal, afirman que la Alemania nazi fue una expresión práctica del espíritu satánico, una explosión de luz luciferina, vigor y poder en un mundo por lo demás nazareno, pacificado y aburrido. A diferencia de religiones tradicionales como el catolicismo, donde existe una figura central de autoridad como el Papa, la Order of Nine Angels opera a través de grupos independientes conocidos como Nexians, que conforman una red más amplia de asociados llamada The Collective, escrito con K. Aún así, sí existe una jerarquía interna, y para ascender en ella, debes demostrar tu valía liderando tu propio grupo. Desprecian profundamente a otras organizaciones satanistas, como la Church of Satan o el Temple of Set, porque consideran que solo se quedan en la imagen superficial de Satanás y no viven realmente su experiencia. Según el estudioso del esoterismo Nicholas Goodrick Clark, la Order of Nine Angels rechaza la organización cuasi-religiosa y las teatralidades ceremoniales de la Church of Satan, el Temple of Set y otros grupos satánicos. Él considera que el satanismo tradicional va mucho más allá de la simple satisfacción del principio del placer, e implica una ardua búsqueda de autodominio, superación personal en el sentido nietzscheano y, en última instancia, una especie de sabiduría cósmica. Su concepción del satanismo es práctica.
con un fuerte énfasis en el crecimiento individual a través de territorios de oscuridad y peligro, mediante actos reales de destreza, resistencia y riesgo vital. Como cualquier religión, tiene sus propias prácticas y además es profundamente elitista. En algunos grupos, los requisitos de pertenencia son extremadamente estrictos, y según ellos, el objetivo del satanismo de la Order of Nine Angels es crear un nuevo tipo de individuo a través de la experiencia directa, la práctica y el desarrollo personal, siendo los rangos dentro de su sistema algo muy individual, basados en los actos prácticos y reales del iniciado, y no simplemente en realizar ciertos rituales ceremoniales. Básicamente, buscan que hagas algo prohibido, contrario al statu quo, ilegal, etc., para sacudirse el condicionamiento cultural y político de la sociedad. Dentro de su mitología, según uno de sus textos principales, el Naos, el sistema central de la Order of Nine Angels es el Sevenfold Way, también conocido como Hebdomadry. En orden ascendente, estos rangos son Neophyte, Initiate, External Adept, Internal Adept, Master/Mistress, Grandmaster/Magus e Inmortal. Según el grupo, muy pocos han alcanzado las etapas de Master o Grandmaster, y al menos en 1989, solo 4 individuos habían llegado al rango de Master. Como ya se mencionó antes, no existe un proceso formal de iniciación ni de reclutamiento. Para ascender en su jerarquía, hay que superar desafíos cada vez más difíciles. Por ejemplo, para convertirse en External Adept, debes permanecer toda una noche en un lugar solitario sin moverte ni dormir. Para la siguiente etapa, Internal Adept, se supone que debes alejarte de la sociedad humana durante al menos 3 meses, o normalmente 6, sin contacto ni apoyo de otras personas. Para convertirte en Master, debes vivir completamente solo en una cueva oscura y aislada durante un mes lunar, que dura aproximadamente 30 días, el tiempo que tarda la luna en completar todas sus fases, desde luna nueva hasta luna nueva. A esto se le llama de forma muy apropiada el ritual del abismo. Una de sus prácticas principales es conocida como los Inside Rolls, que básicamente consiste en vivir una vida totalmente distinta a la anterior, como por ejemplo, infiltrarte durante un largo periodo de tiempo en un grupo políticamente extremista para ganar experiencia y contribuir a la supuesta superioridad evolutiva de los asociados. La Order of Nine Angels sigue siendo un culto secreto y en tiempos recientes ha sido vinculada al terrorismo y también a 764, el tema principal del video de hoy, aunque muchos intentan relacionarse con este grupo solo por desesperación o por querer aparentar que forman parte de él. Sus actividades se han expandido enormemente por internet y, aunque es difícil rastrearlos, sus consecuencias se sienten en cada individuo relacionado con 764. El verdadero peligro no está en los farsantes, sino en los miembros reales. Y bueno chicos, hasta aquí este repaso a algunos de los cultos más perturbadores de internet. En realidad, todo esto era como un gran culto dividido en partes. La primera era el bloque principal, y luego la Order of Nine Angels, que explica por qué muchos de esos tipos también estaban metidos en eso. Así que, en cierto modo, formaban parte de 2 cultos. Muchos de estos individuos están siendo arrestados ahora mismo, gracias a Dios, y ojalá eso siga así. Pero como he dicho antes, este grupo continúa activo a día de hoy, así que tened mucho cuidado en internet. La red es un lugar peligroso. Vigilad bien con quién habláis, en quién confiáis y todo lo demás. Espero que hayáis aprendido bastante con este vídeo. La idea era que fuera algo educativo. Ojalá también pueda serviros para protegeros de gente así en el futuro. Y con suerte, el final de 764 está cerca. Estas personas son basura repugnante y espero que ninguno de ellos vuelva a salir jamás de prisión. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal y dejar su like para más contenido de este estilo. Eso fue todo. Adiós.